10 actores de Hollywood que cometieron crímenes reales y dejaron al mundo sin palabras. 10 rostros que el público aplaudió durante años en la pantalla. Protagonistas de hechos que ninguna productora se habría atrevido a filmar. La fama no borra lo que una persona lleva dentro puertas adentro. Muchas veces solo lo retrasa. ¿Qué puede llevar a un hombre que interpretó durante 6 temporadas a un policía honesto y disciplinado a convertirse en su propia casa en el hombre que su personaje habría arrestado? La respuesta empieza en una calle tranquila de Los Ángeles, California, una tarde de mayo. Los Ángeles, California, 19 de mayo de 2014. Son casi las 8 de la noche. Una mujer de 40 años estaciona su automóvil frente a la casa donde vive con su esposo y sus 2 hijos pequeños. Trabaja como consejera de ayuda financiera en una universidad cristiana de la zona y acaba de salir de una jornada larga. Entra por la puerta principal cargando su bolso. Su esposo la espera de pie, en silencio, en la sala. Fuera de esa casa, el hombre que la espera es conocido por millones de espectadores como un oficial de policía íntegro, torturado por dilemas morales pero fiel a su placa, en una serie de televisión que durante años estuvo entre las más comentadas del cable estadounidense. Sus compañeros de reparto lo describen como un profesional callado, puntual, generoso con los actores más jóvenes del set. Vecinos lo recuerdan saludando por las mañanas mientras llevaba a sus hijos a la escuela. Nadie en ese vecindario habría señalado esa casa como un lugar peligroso. El hombre nació en Nueva York y pasó más de 2 décadas construyendo una carrera hecha de papeles pequeños pero constantes. Un soldado en una película sobre Vietnam, un extra con línea en una comedia sobre un corredor de fondo en Alabama, una aparición breve en una nueva versión de una historia sobre simios inteligentes. Ninguno de esos papeles lo hizo famoso. El que sí lo hizo fue el de un patrullero en un drama policial, ambientado en un distrito ficticio de Los Ángeles, un personaje que cargaba con secretos y remordimientos, pero que al final del día volvía a su familia. La ironía de ese papel se volvería, con los años, insoportable de leer en retrospectiva. Se había casado con la consejera universitaria más de una década antes. Ella llegó al matrimonio con un hijo de una relación anterior, ya adulto para la fecha de los hechos. Y juntos tuvieron 2 varones más, que en ese momento tenían 8 y 5 años. Durante mucho tiempo, la familia proyectó estabilidad, fotos de vacaciones, apariciones conjuntas en eventos benéficos, comentarios cálidos de amigos comunes. Puertas adentro, sin embargo, el matrimonio llevaba meses deteriorándose. Ella había empezado a hablar de separación. Él, convencido sin ninguna prueba de que su esposa mantenía una relación con otro hombre, se había ido aislando, dejando de responder mensajes de trabajo, cancelando compromisos. En las semanas previas al hecho, quienes lo rodeaban notaron cambios, menos apariciones públicas, un tono más cortante en las conversaciones, comentarios sobre la posible ruptura que sonaban más a resignación que a esperanza de reconciliación. Nadie en su círculo cercano imaginó que esos cambios anticipaban algo irreversible. Según relataría después a los investigadores, esa tarde había sacado un revólver que pertenecía a su suegro con la intención de quitarse la vida. No pudo hacerlo. En cambio, decidió esperarla. Cuando ella entró, él le disparó por la espalda. Luego, mientras ella caía, volvió a disparar 2 veces más hacia las piernas. Los 2 hijos menores de la pareja estaban en la casa y presenciaron parte de lo ocurrido. Uno de ellos, de 8 años, declararía después ante el tribunal haber escuchado a su padre pronunciar una frase burlona justo antes del último disparo, una frase que la fiscalía usaría para argumentar que no hubo arrebato pasional, sino intención clara de matar. El hombre llamó él mismo a los servicios de emergencia y permaneció en el lugar hasta que llegó la policía. El caso llegó a juicio 2 años después. La fiscalía sostuvo que un revólver que requiere apretar el gatillo con fuerza en cada disparo no se acciona por accidente 3 veces seguidas y que la frase pronunciada frente al niño descartaba cualquier arrebato momentáneo. La defensa pidió que se considerara homicidio voluntario, argumentando que el actor había actuado en un estado de ofuscación emocional extrema al creerse traicionado. El jurado no aceptó esa versión. En mayo de 2016 lo declaró culpable de asesinato en segundo grado. En la audiencia de sentencia, un mes después, el actor se dirigió a la familia de la víctima con lágrimas, insistiendo en que no había premeditación, aunque reconoció no tener justificación alguna para lo que hizo. La madre de la víctima abandonó la sala en medio de sus palabras. El juez lo condenó a 40 años a cadena perpetua. Su carrera como actor terminó esa misma tarde, en un tribunal de Los Ángeles, sin cámaras de ficción, sin guión y sin segunda toma. El caso, ampliamente cubierto por la prensa de espectáculos y por la prensa judicial estadounidense,
Se convirtió con el tiempo en un ejemplo recurrente en programas de prevención de violencia doméstica en California, particularmente en el trabajo con organizaciones que atienden a menores que presencian episodios letales dentro de su propio hogar. Especialistas en la materia citan este caso al abordar cómo diseñar protocolos de seguridad durante procesos de separación conyugal, cuando existe acceso a armas de fuego en el hogar y antecedentes de comportamiento posesivo o paranoico. Una consejera universitaria de 40 años, madre de 3 hijos, perdió la vida esa noche a manos del hombre con quien había compartido más de una década de matrimonio, hijos y una vida aparentemente estable ante los ojos de todos los que los rodeaban. Sus hijos crecieron después bajo el cuidado de otros familiares, cargando el recuerdo de lo que vieron. ¿Cuántas veces el rostro amable que el público aplaude en la pantalla es apenas una actuación más? La última que alguien logra sostener antes de que la realidad se imponga. Hollywood Hills, Los Ángeles, California, verano de 2001. Una joven llega a una casa amplia en las colinas de Hollywood, invitada por un actor que en ese momento protagoniza una de las comedias más vistas de la televisión estadounidense. La reunión no tiene nada de extraño. Ambos comparten la misma comunidad religiosa. Se conocen del círculo de la Iglesia de la Cienciología al que pertenecen desde la infancia o la adolescencia. Él le ofrece una bebida. Horas después, ella apenas recuerda lo ocurrido. Ese patrón, con distintas mujeres, se repetirá durante los siguientes 2 años en la misma casa. El actor es, para el público, uno de los rostros más reconocibles de la comedia familiar de los años 90 y 2000. Interpretó durante 8 temporadas a un joven carismático y bromista en una serie ambientada en los años 70, un papel que lo convirtió en una figura querida por audiencias de varias generaciones. Dentro de su comunidad religiosa, su fama lo convertía en algo más que un actor exitoso. Era una de las celebridades más protegidas y valoradas de la organización, alguien cuya lealtad a la fe se exhibía como ejemplo. Había nacido en el seno de una familia vinculada a la cienciología desde su fundación, y creció inmerso en sus enseñanzas. Entre esas enseñanzas, según relatarían después las propias víctimas ante el tribunal, existía una política interna que desalentaba con firmeza acudir a la policía o a la justicia ordinaria para resolver conflictos entre miembros, incluidos delitos graves. Denunciar fuera de la organización se consideraba una traición a la comunidad. Esa política, dirían las mujeres, fue determinante en su silencio durante años. Entre 2001 y 2003, 3 mujeres jóvenes, todas practicantes de la misma fe, sufrieron ataques sexuales en la residencia del actor en las colinas de Hollywood, en circunstancias notablemente similares entre sí. Encuentros sociales dentro del círculo religioso, bebidas preparadas por él, pérdida parcial de conciencia y agresiones de las que las víctimas conservaban solo fragmentos. Una de ellas mantenía además una relación sentimental con él en esa época. Ninguna acudió de inmediato a las autoridades civiles. Una de las mujeres presentó una denuncia ante la policía de Los Ángeles ya en 2004, pero la investigación quedó prácticamente inactiva durante más de una década. El punto de quiebre llegó en 2017, en medio de una ola global de denuncias contra figuras poderosas de la industria del entretenimiento. Las mujeres, para entonces alejadas de la organización religiosa, decidieron hablar públicamente. Una de ellas relató ante el tribunal que, tras acudir a la policía, fue declarada enemiga de la comunidad y perdió el contacto con prácticamente todas las personas que había conocido en su vida. La policía de Los Ángeles reabrió la investigación ese mismo año. En junio de 2020, el actor fue formalmente acusado de haber atacado sexualmente a las 3 mujeres. El primer juicio, celebrado en el otoño de 2022, terminó sin veredicto. El jurado no logró ponerse de acuerdo y el juez declaró la nulidad del proceso. Los fiscales decidieron repetir el juicio ante un nuevo jurado. En la segunda instancia, celebrada en la primavera de 2023, la fiscalía incorporó un elemento que no se había planteado con la misma claridad en el primer juicio, que las bebidas ofrecidas por el actor contenían alguna sustancia que facilitaba el ataque. El jurado lo declaró culpable de 2 de los 3 cargos de violación. No logró llegar a un veredicto sobre el tercero, referido a su expareja. La sentencia se dictó el 7 de septiembre de 2023. La jueza le impuso 15 años a cadena perpetua por cada uno de los 2 cargos, a cumplirse de manera consecutiva, 30 años a cadena perpetua en total. Le informó además que, al obtener eventualmente la libertad condicional, debería registrarse como agresor sexual de por vida. El actor, que se mantuvo en libertad bajo fianza durante todo el proceso,
Fue esposado y trasladado de inmediato a custodia. Su esposa, también actriz, rompió en llanto en la sala mientras familiares y amigos permanecían en silencio. Durante la sentencia, una de las víctimas se dirigió directamente al actor y le dijo que era una persona patética, perturbada y completamente violenta. La jueza, por su parte, le recordó que él no era la víctima en esa sala y que sus actos de 20 años atrás habían sido delictivos, más allá de cuánto él insistiera en sentirse perseguido por el sistema judicial. La fiscal de distrito de Los Ángeles emitió después una declaración pública señalando que las víctimas no solo habían sobrevivido al abuso, sino también a un sistema judicial que, dijo, rara vez se muestra amable con quienes denuncian. El actor, a través de sus abogados, continuó insistiendo en su inocencia y presentó recursos de apelación en los años posteriores, alegando parcialidad judicial y una defensa deficiente durante el juicio. El caso tuvo una repercusión que trascendió lo estrictamente judicial. Los testimonios sobre la política interna de no denunciar a las autoridades civiles pusieron en el centro del debate público el funcionamiento de organizaciones religiosas cerradas frente a denuncias de abuso entre sus propios miembros, y alimentaron discusiones legislativas más amplias sobre los plazos legales para denunciar delitos sexuales ocurridos años atrás, un tema que distintos estados de Estados Unidos venían revisando en la década anterior a raíz de casos similares en instituciones religiosas y educativas. El caso también reforzó la atención de las autoridades hacia denuncias presentadas dentro de comunidades cerradas, donde las víctimas suelen enfrentar presión adicional para no acudir a la justicia ordinaria. 3 mujeres, unidas por la misma comunidad de fe que compartían con su atacante, tardaron casi 20 años en ver una sentencia que reconociera públicamente lo que les había ocurrido. ¿Cuántas denuncias se pierden, no por falta de pruebas, sino por el peso de una comunidad que enseña a callar antes que a acudir a la puerta correcta? El Bronx, Nueva York. Una madrugada de diciembre de 2005. 2 hombres salen de un club nocturno después de varias horas bebiendo sin pausa. Caminan hacia una calle residencial tranquila, de casas bajas y patios pequeños, típica de ese sector del Bronx, donde los vecinos suelen conocerse entre sí desde hace generaciones. Uno de ellos, de 32 años, fue una promesa del cine independiente estadounidense poco más de una década atrás. El otro, mayor que él, arrastra una historia distinta. Vínculos sueltos con el crimen organizado y una adicción que lo había apartado de ese mismo mundo. Buscan un lugar donde robar medicamentos, encuentran un sótano. El más joven de los dos debutó en el cine a los 17 años junto a uno de los actores más respetados de Hollywood en una película sobre lealtad, mafia y un padre que intenta salvar a su hijo de ese mundo. La crítica lo señaló como una de las revelaciones del año. Le siguieron más de una decena de papeles en cine y televisión, entre ellos una participación memorable en una serie de HBO o sobre una familia de la mafia de Nueva Jersey, donde interpretó a un joven aspirante a mafioso destinado a un final trágico dentro de la ficción. Fuera de la pantalla, sin embargo, su vida seguía un guión distinto. Con los años, el actor desarrolló una dependencia severa a los medicamentos recetados. Los papeles se volvieron cada vez más escasos. En ese descenso conoció al hombre con quien caminaba esa madrugada de diciembre, un asociado de bajo rango de una familia del crimen organizado de Nueva York, apartado de ese círculo precisamente por su propia adicción a las drogas. Los dos se convirtieron en compañeros habituales de consumo. Antes de esa noche, el actor ya acumulaba 2 arrestos relacionados con estupefacientes. Colegas de profesión que lo habían conocido en su mejor momento, incluido el actor que interpretó a su padre adoptivo en su primera película, intentaron advertirle en más de una ocasión que ese camino terminaría mal si no buscaba ayuda. Según relataría después públicamente uno de ellos, se lo dijo con claridad varias veces. Cualquier cosa podía pasar si seguía mezclado con las drogas. El actor no escuchó esas advertencias, ni entonces ni en los meses siguientes. Después de beber durante horas, decidieron entrar por la fuerza en el apartamento del sótano de una casa vecina, convencidos de que allí encontrarían pastillas. Forzaron una puerta. No sabían que, en la casa de al lado, vivía un oficial de policía de 28 años fuera de servicio esa noche. El oficial escuchó el ruido y salió a investigar por su cuenta. El hombre mayor llevaba un revólver. Al ver al oficial, le disparó y lo hirió de muerte en el pecho. El oficial, ya herido de gravedad, alcanzó a responder al fuego antes de caer, hiriendo a los 2 intrusos. Cuando llegaron los refuerzos, encontraron al joven oficial agonizando en la entrada de su propia casa. Murió poco después. Ambos atacantes fueron detenidos, heridos, en el lugar de los hechos. El hombre mayor fue juzgado primero. En octubre de 2008, un jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El actor enfrentó un juicio aparte semanas después.
Acusado también de asesinato en segundo grado bajo el argumento de que su participación en el robo lo hacía responsable de la muerte, aunque no hubiera disparado el arma. Su defensa sostuvo que desconocía que su compañero llevaba un revólver y que él mismo había resultado herido sin haber cometido violencia alguna. El jurado lo absolvió del cargo de asesinato, pero lo declaró culpable de intento de robo con allanamiento, un delito grave que, al quedar en grado de tentativa, reducía considerablemente la pena posible. En diciembre de 2008 fue sentenciado a 10 años de prisión, el máximo que permitía la ley para ese cargo específico. Antes de conocer la condena, pidió disculpas ante el tribunal, no en nombre de su carrera actoral, dijo, sino como hijo, hermano y ciudadano. El juez no se mostró conmovido. Señaló que, por culpa del robo, un joven oficial valiente había muerto. La hermana de la víctima, presente en la sala, declaró después que, sin importar lo que dictaminara el jurado, para ella el actor seguiría siendo responsable de esa muerte. Contó además que sus padres nunca se recuperaron de la pérdida y fallecieron en los años posteriores, sin haber vuelto a encontrar motivos para seguir adelante. El actor cumplió aproximadamente la mitad de su condena, contando el tiempo que había pasado detenido antes y durante el juicio, y fue liberado bajo palabra en 2013, lo que generó un fuerte rechazo por parte del Sindicato de Policías de Nueva York, que consideraba insuficiente la pena impuesta. El sindicato emitió un comunicado calificándolo de responsable moral de la muerte del oficial, más allá de lo que hubiera determinado el jurado, y prometió vigilar de cerca su conducta una vez en libertad. Años después, en una entrevista televisiva, el propio actor reconoció asumir plena responsabilidad por las decisiones que, dijo, contribuyeron a la muerte de aquel oficial al que describió como un héroe. El caso reavivó un debate de larga data dentro de las fuerzas de seguridad neoyorquinas sobre los límites de la responsabilidad penal de quienes participan en un robo durante el cual un cómplice mata a otra persona, un debate que organizaciones policiales de la ciudad continuaron planteando en años posteriores al discutir reformas a las leyes de responsabilidad por delitos cometidos en grupo. Un oficial de policía de 28 años murió esa madrugada defendiendo la casa de al lado, la que ni siquiera era la suya. Sus padres, según el testimonio de su propia hermana, jamás volvieron a ser los mismos. ¿Cuánto vale para una familia entera la diferencia legal entre apretar el gatillo y simplemente estar presente cuando alguien más lo hace? Beverly Hills, California, 2 de diciembre de 2006. Un actor de 26 años entra a un supermercado del vecindario a última hora de la tarde. Adentro coincide con 3 adolescentes, 2 chicas de 15 años y un joven de 17, estudiante de una preparatoria del área, que hacían una compra rápida antes de reunirse con más amigos. Los invita a una fiesta esa misma noche. Ellos aceptan. Horas después, los 4 suben a una camioneta todoterreno. El actor conduce. Antes de que termine el trayecto, uno de los 3 jóvenes estará muerto. El conductor era, en ese momento, uno de los rostros nuevos más prometedores de la televisión estadounidense. Interpretaba a un joven convicto de pasado trágico en un drama sobre una fuga de prisión que se había convertido en el fenómeno televisivo del año anterior. Oriundo de Texas, era descrito por productores y compañeros de reparto como disciplinado y talentoso, con una carrera en ascenso que apenas comenzaba a despegar en el cine. Su personaje en la serie, un joven convicto atrapado entre la lealtad a otros reclusos y su propio intento de redención, había generado simpatía entre el público, al punto de que su salida de la trama meses antes del accidente, cuando el personaje moría en un episodio, provocó reacciones genuinas de tristeza entre los seguidores del programa. Fuera de la ficción, sin embargo, el actor llevaba un estilo de vida marcado por fiestas frecuentes y consumo de alcohol, algo conocido dentro de su círculo cercano, aunque nunca había enfrentado antes consecuencias legales serias por ello. Esa noche había estado bebiendo durante horas antes de subirse al volante. Su nivel de alcohol en sangre, medido después del accidente, resultaría casi el doble del límite legal permitido para conducir en California. Además del alcohol, los análisis detectarían cocaína en su organismo. Decidió, aún así, llevar a los 3 adolescentes a la fiesta en su propio vehículo. En el trayecto perdió el control de la camioneta y se estrelló contra un árbol. El impacto fue devastador. El joven de 17 años, sentado como pasajero, murió a causa de las heridas. Las 2 adolescentes de 15 años resultaron heridas, pero sobrevivieron. El actor con heridas menores permaneció en el lugar hasta la llegada de la policía, que procedió a arrestarlo de inmediato ante la evidencia de conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. En mayo de 2007 se declaró culpable de homicidio vehicular sin negligencia grave, de conducir bajo los efectos del alcohol con un nivel superior al límite agravado, y de un cargo menor por proporcionar alcohol a un menor de edad.
Enfrentaba una pena máxima de 6 años y 8 meses. Antes de conocer la sentencia definitiva, el tribunal ordenó que pasara por un periodo de evaluación psicológica de 90 días dentro de una prisión estatal, un procedimiento habitual en California para que un panel de especialistas ayudara al juez a decidir la pena más adecuada. Durante ese periodo, decenas de amigos y familiares de la víctima asistieron a las audiencias preliminares, muchos de ellos vestidos con las mismas camisetas que después llevarían el día de la sentencia final. En la audiencia de sentencia, celebrada en octubre de ese año, decenas de compañeros de la preparatoria del joven fallecido llenaron la sala, muchos con camisetas que llevaban su fotografía impresa. El actor pidió perdón entre lágrimas a la familia. El juez, antes de dictar sentencia, le dijo que el público tenía derecho a saber que una conducta como la suya tendría consecuencias y que, lamentablemente, a él le tocaba ser el mensajero de esa lección. Lo condenó a 3 años y 4 meses de prisión, además de ordenarle pagar alrededor de $300,000 en restitución a las familias afectadas. El actor grabó, antes de ingresar a prisión, un mensaje público contra la conducción bajo los efectos del alcohol, en el que se mostraba visiblemente arrepentido. Cumplió la mayor parte de su condena y fue liberado bajo libertad condicional un par de años después. Posteriormente llegó a un acuerdo económico extrajudicial con la familia del joven fallecido y con la adolescente que había resultado gravemente herida, cerrando las demandas civiles derivadas del accidente. Los términos de ese acuerdo nunca se hicieron públicos, aunque ambas partes coincidieron en declarar que el proceso les había permitido cerrar, al menos en lo económico, un capítulo que llevaba más de 2 años abierto entre audiencias, apelaciones y negociaciones. El caso se convirtió en un referente habitual en campañas de prevención contra la conducción bajo efectos del alcohol y, en particular, contra la práctica de adultos que facilitan bebidas alcohólicas a menores de edad. Organizaciones dedicadas a la seguridad vial en Estados Unidos citaron el caso durante años en sus materiales de concientización y contribuyó al impulso de leyes estatales que responsabilizan penal y civilmente a los adultos que permiten o facilitan el consumo de alcohol por parte de menores bajo su supervisión, conocidas como leyes de responsabilidad del anfitrión. En distintos estados, legisladores y grupos de padres citaron casos como este durante audiencias públicas para argumentar que un adulto capaz de comprar alcohol legalmente no debería quedar exento de responsabilidad penal cuando ese mismo alcohol termina en manos de menores bajo su cuidado directo, incluso si la compra o el consumo inicial no ocurrió dentro de su propia casa, sino en una fiesta a la que ese adulto decidió llevar a los menores bajo su propia responsabilidad. Un estudiante de 17 años, recordado por sus compañeros como alguien lleno de planes para el futuro, murió esa noche por decisiones que no fueron suyas. ¿Cuántas veces la persona que debía cuidar a los más jóvenes termina siendo, sin quererlo, la causa de que no lleguen a casa? San Marcos, California. Una tarde de agosto de 2008, un hombre llega sin avisar a la casa de su expareja, en un tranquilo suburbio al norte de San Diego, después de días sin hablarle. Lleva consigo un cuchillo de cocina. Dice que quiere disculparse por haber tomado objetos personales de la casa de ella semanas atrás y advertirle que envió fotografías íntimas suyas a sus compañeros de trabajo. La encuentra en el patio tomando una copa de vino con otro hombre. Lo que sigue dejará a la mujer con los 2 pulmones perforados. El visitante es un actor de 45 años, nacido en la India, radicado en Estados Unidos desde joven, con una carrera construida a base de papeles secundarios sólidos, apariciones en series médicas y policiales de gran audiencia, y sobre todo un papel cómico memorable en una de las comedias más taquilleras de la década, sobre un vendedor de electrónica que nunca había tenido relaciones sexuales. Ese papel lo hizo reconocible para millones de espectadores, aunque su nombre rara vez apareciera en los créditos principales. Había llegado a Estados Unidos de joven. Trabajó durante años en papeles pequeños de teatro y televisión antes de conseguir ese personaje cómico que finalmente le dio visibilidad nacional, y solía describirse a sí mismo en entrevistas como alguien que había tardado mucho más que la mayoría en alcanzar su momento de reconocimiento. Su relación con la mujer que ahora visita había sido intensa y, en sus últimos meses, cada vez más tensa. Semanas antes del ataque, él había tomado pertenencias de la casa de ella sin permiso y, en un gesto de represalia tras la ruptura, había reenviado fotografías sexualmente explícitas de ambos a los compañeros de trabajo de ella, exponiéndola públicamente. Ese episodio, que hoy se reconocería como una forma de acoso y control posterior a la separación, no derivó entonces en ninguna denuncia formal por parte de la víctima. Aquella tarde de agosto decidió presentarse en la casa de ella sin previo aviso, llevando el cuchillo consigo desde antes de llegar, según establecería después la fiscalía. Al encontrarla con otro hombre en el patio, perdió el control,
La atacó con el cuchillo más de 20 veces, hiriéndola en el cuello, el pecho, la espalda y los brazos, y perforándole ambos pulmones. La mujer, que sobrevivió de milagro, relataría después que en ese momento estaba convencida de que iba a morir. El actor fue detenido poco después. Durante el juicio, celebrado 2 años más tarde, declaró en su propia defensa, ofreciendo una versión de los hechos que la fiscalía calificó de contradictoria e inconsistente. La propia víctima, al testificar, dijo que temía que el jurado creyera en la actuación de un hombre acostumbrado a fingir frente a una cámara, pero remarcó que, según sus palabras, quedó claro que no era un actor especialmente convincente, porque su testimonio fue una mentira tras otra. Durante el juicio, el fiscal mostró al jurado fotografías de las heridas profundas en el rostro, el cuello y el torso de la víctima, y argumentó que no era necesario probar un motivo específico para sostener la acusación de premeditación. Bastaba con que el actor hubiera decidido llevar el cuchillo consigo antes de entrar a la propiedad. La defensa insistió en que la relación entre ambos había sido tumultuosa desde el principio, y que él nunca planeó matarla, sino que perdió el control en un arrebato al verla con otro hombre. El jurado no aceptó esa versión. Lo declaró culpable de intento de asesinato con premeditación y de agresión con arma mortal. Lo absolvió del cargo de allanamiento de morada. En diciembre de 2010 fue sentenciado a una pena de 12 años a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional. Ante el tribunal, pidió disculpas y dijo estar dispuesto a cumplir cualquier condena que se le impusiera, leyendo una declaración preparada que varios presentes describieron después como ensayada y poco sincera. La fiscal a cargo del caso señaló que, durante el juicio, había quedado claro que él llegó a la casa decidido a hacer daño y no en un arrebato momentáneo. 8 años después, un panel de libertad condicional lo consideró apto para salir de prisión, pese a la oposición pública de la víctima, quien viajó para testificar en la audiencia y relató que aún vive con dolor físico permanente y secuelas emocionales que no desaparecen con el paso de los años, aunque procuró reconstruir su vida lejos de California tras el ataque. El caso quedó como un ejemplo citado con frecuencia en programas de prevención de violencia de pareja en California, particularmente en la formación de personal de atención a víctimas sobre señales de alerta posteriores a una ruptura, la difusión de material íntimo sin consentimiento como forma de castigo, las visitas no anunciadas y los gestos de aparente arrepentimiento que, en los hechos, preceden a un ataque físico en lugar de anunciar una reconciliación genuina. Especialistas en la materia usan este caso para ilustrar cómo el acoso digital tras una separación puede escalar hacia la violencia física si no se interviene a tiempo, y suelen recomendar que cualquier visita no solicitada de una expareja con antecedentes de control o intimidación se trate como una señal de riesgo, no como un gesto inofensivo de arrepentimiento. Una mujer que apenas superaba los 30 años sobrevivió esa tarde a pesar de recibir más de 20 heridas de arma blanca. Hoy sigue practicando el deporte que amaba antes del ataque, aunque su cuerpo conserva las cicatrices para siempre. ¿Qué distingue, en los días posteriores a una ruptura, a quien busca cerrar una herida de quien en realidad busca abrir otra? Green Valley, California, 31 de enero de 2015. 2 hombres comparten una casa en un pueblo de montaña al norte de Los Ángeles. Un arreglo habitual entre actores de carreras modestas que buscan reducir gastos mientras esperan el próximo contrato de trabajo. Una discusión que empieza por algo tan trivial como la forma en que una novia estacionó su auto, se convierte en cuestión de minutos en un enfrentamiento físico entre 2 hombres que hasta esa noche se consideraban amigos cercanos y compañeros de confianza. Uno de los 2 termina encerrándose en su habitación. El otro derriba la puerta. Detrás de ella hay una espada. El hombre que se atrincheró en el cuarto es un actor conocido por toda una generación de niños como uno de los héroes de una serie de superhéroes juveniles emitida durante años en la televisión estadounidense. Un programa que combinaba acción coreografiada con lecciones simples sobre trabajo en equipo y sacrificio personal. Interpretó a uno de los guerreros protagonistas de la franquicia a comienzos de los años 2000 y más de una década después siguió ligado al mismo universo como actor de voz en una nueva entrega, entre proyecto y proyecto. Sostenía su vida con papeles menores en series médicas y policiales, y compartía vivienda con su compañero de cuarto para dividir gastos. Una rutina modesta y alejada del glamour que su personaje sugería en pantalla. Para los seguidores de la franquicia, seguía siendo una figura entrañable de la infancia. Alguien que aparecía en convenciones y eventos de fanáticos, firmando autógrafos y posando para fotografías junto a niños vestidos con réplicas de su traje de superhéroe. La discusión de esa noche comenzó en la cocina, por un desacuerdo sobre cómo la pareja del actor había estacionado el vehículo frente a la casa. Lo que empezó como un reclamo subió rápidamente de tono.
El actor y su novia se retiraron a la habitación de él y cerraron la puerta con seguro, buscando terminar la discusión. Su compañero de cuarto, sin embargo, no lo dejó así. Forzó la puerta y la derribó. El actor guardaba una espada cerca de la cama, un objeto decorativo vinculado a su carrera dentro del género de acción y fantasía, similar a las que había empuñado durante años frente a las cámaras en escenas coreografiadas de combate. Al ver la puerta ceder, la tomó y atacó a su compañero de cuarto varias veces. El hombre, de 36 años, murió a causa de las heridas. El actor llamó él mismo a los servicios de emergencia inmediatamente después del ataque y permaneció en el lugar hasta que llegaron los agentes, a quienes explicó que había actuado por temor a que su compañero de cuarto, más corpulento que él, le hiciera daño a él o a su pareja tras derribar la puerta con violencia. Fue arrestado esa misma noche y acusado de asesinato en primer grado. Un cargo que de resultar en condena podría haberle significado una pena de entre 26 años y cadena perpetua. Su defensa sostuvo desde el inicio que había actuado para protegerse a sí mismo y a su pareja ante una entrada forzada y una posible agresión. 2 años después, en marzo de 2017, llegó a un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de homicidio involuntario con circunstancias atenuantes, admitiendo además el uso de un arma blanca como agravante. Su abogado explicó públicamente que aceptar ese acuerdo le permitía evitar el riesgo de un juicio conjurado que, de resultar en condena por asesinato, lo habría dejado enfrentando una posible cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La jueza le impuso la pena máxima permitida para ese cargo, 6 años de prisión, tras escuchar el testimonio del padre de la víctima, quien pidió que su hijo no recibiera ningún trato especial en prisión por haber sido, hasta esa noche, una figura reconocida de la televisión infantil. El padre declaró ante el tribunal que quería que el actor sintiera, aunque fuera una fracción, el mismo miedo que su hijo debió sentir en sus últimos minutos de vida, y añadió que nadie volvería a mirarlo como una celebridad después de aquello. Otros familiares presentes en la sala describieron a la víctima como alguien que nunca había tenido problemas serios con nadie, y que la discusión de esa noche parecía, en retrospectiva, absolutamente desproporcionada frente a su desenlace. El caso circuló ampliamente entre comunidades de seguidores de la franquicia de superhéroes, generando un debate incómodo sobre la distancia entre la imagen heroica que un actor proyecta durante años en la pantalla y sus actos privados. Algunos organizadores de convenciones de fanáticos decidieron retirar su nombre de futuros eventos tras conocerse la condena. Desde una perspectiva más técnica, especialistas en derecho penal citaron el caso como ejemplo del uso de acuerdos de culpabilidad para resolver casos donde la legítima defensa es difícil de probar o descartar por completo, ilustrando cómo un cargo inicial de asesinato puede terminar reducido a homicidio involuntario cuando ambas partes prefieren evitar la incertidumbre de un juicio conjurado. Ese tipo de negociación, señalan estos especialistas, resulta habitual precisamente en discusiones domésticas que escalan sin testigos externos, donde la palabra de un sobreviviente pesa más que cualquier otra prueba disponible. Un hombre de 36 años murió esa noche por una discusión que, apenas minutos antes, giraba en torno a un espacio de estacionamiento. Su padre pidió ante el tribunal que el responsable dejara de ser visto como un héroe. ¿Cuánto puede pesar un objeto guardado cerca de una cama cuando una discusión menor se sale de control? Los Ángeles, California. Finales de 2019. Un inversionista espera una transferencia que debía llegar semanas atrás, revisando su correo varias veces al día con creciente inquietud. Llama al hombre que administra su dinero, un actor y empresario que le prometió ganancias de hasta el 40% por invertir en derechos de distribución de películas para plataformas de transmisión. Poco después recibe un correo electrónico que parece provenir directamente de una de esas plataformas, explicando un retraso administrativo. El correo es falso. También lo es, según se descubrirá pronto, casi todo lo demás. El hombre detrás de esas promesas se había mudado a Los Ángeles años atrás, persiguiendo una carrera actoral que nunca despegó del todo, papeles pequeños en películas de terror de bajo presupuesto, una aparición sin crédito como enfermero militar en una superproducción bélica protagonizada por actores mucho más conocidos que él. Para compensar esa carrera estancada, se presentaba ante posibles inversionistas como un exitoso hombre de negocios del mundo del entretenimiento, alguien con contactos privilegiados dentro de las grandes plataformas de streaming. Adoptó un nombre artístico distinto al suyo propio para actuar, y utilizaba ese mismo nombre en sus tratos financieros, mezclando deliberadamente su identidad de actor
con la de supuesto empresario para dar mayor credibilidad a ambas facetas ante quienes no conocían la diferencia. En 2014 fundó una compañía que, según explicaba a sus inversionistas, se dedicaba a comprar los derechos de distribución internacional de películas para luego revenderlos a plataformas como una gran cadena de streaming por suscripción y un servicio de cable premium, obteniendo ganancias garantizadas de entre 25 y 40% en cada operación. Sus primeros inversionistas fueron amigos cercanos, muchos de ellos compañeros de su época universitaria, que confiaron en él precisamente porque lo conocían de toda la vida. Durante los siguientes 5 años, el esquema creció de manera constante. Utilizando el dinero de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores, logró mantener la ilusión de rentabilidad mientras acumulaba una fortuna personal, aviones privados, automóviles de lujo, una mansión de $6 millones con su propia bodega de vinos. Presentaba cada nuevo pago como prueba de que el negocio funcionaba, cuando en realidad jamás había adquirido derecho de distribución alguno. Muchos de sus inversionistas eran amigos personales que, precisamente por la confianza que le tenían, nunca pidieron ver un contrato original ni verificaron de forma independiente con las plataformas mencionadas si esos acuerdos existían. El fraude comenzó a desmoronarse a finales de 2019, cuando la compañía dejó de cumplir con los pagos prometidos. Para contener el pánico entre sus inversionistas, el hombre llegó a fabricar correos electrónicos falsos, con direcciones que imitaban a las de las plataformas de streaming reales, asegurando que los retrasos se debían a trámites internos de esas empresas. La treta funcionó solo por un tiempo. Las autoridades federales iniciaron una investigación que culminó con su arresto en abril de 2021. En octubre de ese año se declaró culpable de un cargo de fraude de valores. En la audiencia de sentencia celebrada en febrero de 2022, un guionista relató haber perdido casi $2 millones, calificando la experiencia como una pesadilla sin fin. Una viuda de 80 y tantos años, cuyo esposo había muerto por los efectos de un agente químico usado en la guerra de Vietnam, escribió al juez que el hombre le había robado la confianza para volver a invertir sus ahorros y que aún cuidaba, sola, a una hija con discapacidad. Otros inversionistas enviaron cartas describiendo cómo tuvieron que posponer indefinidamente su jubilación o vender propiedades familiares para cubrir pérdidas que jamás imaginaron posibles, dado el aparente prestigio de quien manejaba su dinero. El juez federal condenó al actor a 20 años de prisión, la pena máxima prevista para el cargo, y le ordenó pagar más de $230 millones en restitución a sus víctimas. En total, unos 200 inversionistas habían entregado en conjunto alrededor de $650 millones a lo largo del esquema. Los fiscales federales calificaron el caso como uno de los fraudes de cuello blanco más flagrantes jamás procesados en el sector del entretenimiento, y el Departamento de Justicia lo presentó públicamente como advertencia sobre un tipo específico de estafa. Productos de inversión vinculados a supuestos derechos de distribución cinematográfica, que prometen rendimientos fijos inusualmente altos. Desde entonces, reguladores de valores en Estados Unidos citan este caso en materiales educativos dirigidos a inversionistas para advertir sobre esquemas similares que se aprovechan del prestigio superficial de la industria del entretenimiento para parecer legítimos, recomendando de manera explícita verificar de forma independiente y nunca solo a través del propio gestor del fondo la existencia real de cualquier contrato de distribución citado como garantía de un negocio. Alrededor de 200 inversionistas, entre ellos amigos de toda la vida, una viuda que cuidaba sola de su hija con discapacidad y un guionista que perdió los ahorros de años de trabajo, confiaron su dinero a un hombre que jamás fue el productor exitoso que decía ser frente a las cámaras y en cada reunión de negocios. ¿Cuánto puede sostenerse una mentira financiera cuando el mentiroso ni siquiera necesita actuar frente a una cámara para resultar convincente? Municipio de Montgomery, Nueva Jersey. Una noche de 2010. Una mujer conduce su automóvil por una carretera oscura de 2 carriles en un suburbio tranquilo de Nueva Jersey, de regreso de una reunión social. Horas antes había estado bebiendo. Al llegar a una intersección, su vehículo impacta de frente contra otro auto, ocupado por un matrimonio que regresaba a casa después de una cena tranquila para celebrar un aniversario. La conductora sobrevive con heridas leves. Dentro del otro vehículo, una mujer de 60 años muere poco después. Su esposo queda gravemente herido. La conductora había sido, casi 2 décadas atrás, parte del elenco original de una de las series más comentadas de la televisión estadounidense de los años 90. Un drama ambientado en un complejo de apartamentos de Los Ángeles que se convirtió en un fenómeno cultural. Su paso por la serie fue breve, apenas 13 episodios, pero suficiente para hacerla reconocible.
Después continuó su carrera en el cine, compartiendo créditos con actores de renombre en producciones independientes bien recibidas por la crítica, incluida una película sobre delincuencia juvenil protagonizada junto a un actor que años más tarde se convertiría en una estrella internacional. Con los años se había retirado de la actuación activa para dedicarse a su vida familiar, casada y con 2 hijos, uno de ellos con una discapacidad médica que requería cuidados constantes. Vecinos y conocidos del municipio donde vivía la describían como una madre dedicada, involucrada en actividades escolares y comunitarias, alguien cuyo pasado como estrella de televisión rara vez salía a relucir en la conversación cotidiana del vecindario. Aquella noche había bebido lo suficiente como para que su nivel de alcohol en sangre, medido después del choque, resultara casi 3 veces superior al límite legal permitido para conducir en el estado. En lugar de pedir que alguien la llevara, o de tomar un taxi, decidió tomar el volante. El resultado fue una colisión frontal contra el vehículo de la pareja de vecinos que regresaba de una salida nocturna. La mujer del otro auto, de 60 años, murió a causa de las heridas. Su esposo sobrevivió, pero con lesiones severas que le dejarían secuelas permanentes. La actriz fue detenida en el lugar. Curiosamente, nunca llegó a ser formalmente acusada del cargo específico de conducir bajo los efectos del alcohol, pero sí de homicidio vehicular y de agresión con vehículo, cargos que dependían directamente de su estado de intoxicación al momento del choque, ya que la fiscalía consideró que esos cargos capturaban mejor la gravedad de un resultado mortal que una simple infracción de tránsito agravada. En noviembre de 2012, un jurado la declaró culpable de homicidio vehicular y agresión con vehículo, aunque la absolvió del cargo más grave de homicidio agravado. En 2013, el juez a cargo, citando el impacto que una condena larga tendría sobre sus hijos, le impuso una pena de apenas 3 años, muy por debajo del rango de entre 5 y 10 años que establecía la ley para ese delito. La actriz cumplió 2 años y medio y fue liberada bajo palabra en 2015. La familia de la víctima y la fiscalía consideraron la sentencia demasiado indulgente y apelaron. Comenzó entonces un proceso judicial que se extendería casi una década. Un tribunal de apelaciones ordenó una nueva sentencia, señalando que el juez original no había justificado adecuadamente por qué se apartaba tanto del rango legal. El mismo juez, en una segunda oportunidad, se negó a aumentar significativamente la pena, reconociendo apenas que debería haber añadido 6 meses adicionales. La fiscalía volvió a apelar, insistiendo en que la sentencia seguía sin reflejar la gravedad de los hechos. Un nuevo juez impuso 5 años en 2019. El Tribunal de Apelaciones consideró que tampoco esa sentencia seguía correctamente sus propias directrices anteriores y ordenó una cuarta sentencia, la definitiva. Finalmente, en septiembre de 2020, otra jueza la condenó a 8 años de prisión, señalando en su fallo que la actriz se había puesto al volante con un nivel de intoxicación tan extremo que prácticamente garantizaba que causaría daño a otra persona y que había tenido opciones razonables para evitarlo. Bajo la ley estatal de no liberación anticipada, debía cumplir al menos 6 años, 9 meses y 22 días antes de calificar para libertad condicional. El caso, con sus sucesivas apelaciones, terminó fijando un precedente ampliamente citado en los tribunales de Nueva Jersey sobre los estándares que un juez debe seguir al sentenciar casos de homicidio vehicular con niveles extremos de alcohol en sangre, exigiendo una justificación mucho más rigurosa cada vez que una condena se aparta a la baja de los rangos establecidos por la ley. Desde entonces, ese precedente ha sido invocado en numerosos casos posteriores de homicidio vehicular por conducción alcoholizada en ese mismo estado, y abogados defensores y fiscales por igual lo citan en sus escritos como referencia obligada al discutir qué circunstancias personales del acusado pueden, o no, justificar una pena por debajo del rango estándar. Una mujer de 60 años, con más de 3 décadas de matrimonio, murió esa noche por decisiones que no eran suyas. Su esposo tuvo que reconstruir el resto de su vida sin ella, aprendiendo a vivir con secuelas físicas permanentes, mientras el caso de la conductora seguía abierto en los tribunales casi 10 años después del choque, revisado una y otra vez sin que nadie pudiera devolverle lo que había perdido. ¿Cuántas veces la justicia necesita corregirse a sí misma varias veces antes de encontrar una condena que se sienta proporcional a lo perdido? Clifton Park, Nueva York. Alrededor de 2015, una joven es invitada a unirse a un grupo exclusivo de mujeres dentro de una organización de desarrollo personal que promete disciplina, autoconocimiento y crecimiento espiritual, un espacio presentado como un privilegio reservado solo para quienes demostraran verdadero compromiso con su propio crecimiento. Le explican que, para demostrar ese compromiso, debe entregar algo de valor. Una confesión íntima, material comprometedor, algo que pueda usarse en su contra si alguna vez decide hablar.
Quien la recluta es una actriz reconocida por todo un público que la vio crecer temporada tras temporada en la televisión. La reclutadora había sido, durante una década, uno de los rostros centrales de una serie de ciencia ficción sobre la juventud de un superhéroe, interpretando a la mejor amiga del protagonista, un personaje querido por su calidez y su lealtad, presente en prácticamente todos los episodios de las 10 temporadas del programa. Cuando la serie terminó, buscó un nuevo propósito y lo encontró en una organización de autoayuda con sede cerca de Albany, que se presentaba como un programa de éxito ejecutivo capaz de transformar la vida de sus seguidores. Ascendió con rapidez dentro de la jerarquía interna, ganándose la confianza del fundador del grupo, presentado ante los adeptos como un genio visionario capaz de resolver, mediante talleres y ejercicios de disciplina personal, cualquier bloqueo emocional o profesional de sus seguidores. La actriz se convirtió en una de las reclutadoras más efectivas de la organización, utilizando su fama televisiva y su encanto público para atraer a otras mujeres del mundo del espectáculo y de círculos sociales acomodados hacia los programas del grupo. Con el tiempo, la actriz pasó a liderar un círculo secreto dentro de la organización, reservado exclusivamente para mujeres, que funcionaba bajo una estructura de obediencia absoluta hacia figuras designadas como maestras. A las nuevas integrantes se les exigía entregar ese material comprometedor como garantía de silencio y se les explicaba que la disciplina extrema era el camino hacia la libertad personal. En la práctica, ese círculo se convirtió en un sistema de servidumbre sexual coercitiva hacia el fundador del grupo. Mujeres presionadas a mantener relaciones con él, marcadas físicamente cerca de la cadera con un instrumento de cauterización que llevaba las iniciales del líder, y sometidas a un control extremo sobre su alimentación, su tiempo y sus vínculos con el exterior. Algunas de las integrantes debían reportar diariamente sus actividades a mujeres de mayor rango dentro de la jerarquía, y cualquier intento de distanciarse del grupo era recibido con amenazas veladas de difundir el material comprometedor entregado al ingresar. Durante años, la existencia de ese círculo permaneció oculta incluso para buena parte de los miembros regulares de la organización, que participaban únicamente en los talleres públicos de desarrollo personal sin sospechar la existencia de una estructura paralela y secreta. La situación comenzó a salir a la luz gracias al trabajo de un periódico estadounidense de alcance nacional, que en 2017 publicó los primeros testimonios de exintegrantes sobre las marcas, el chantaje y la coerción sexual dentro del grupo. Esas revelaciones desencadenaron una investigación federal que se extendería durante meses e involucraría a decenas de testigos. En abril de 2018, agentes federales arrestaron a la actriz, acusándola de tráfico sexual, conspiración para el tráfico sexual y conspiración para el trabajo forzado. Un año después, como parte de un acuerdo con la Fiscalía, se declaró culpable de cargos de crimen organizado y conspiración de crimen organizado, aceptando además cooperar activamente con la investigación contra el fundador de la organización. Su testimonio y la evidencia que aportó resultaron determinantes para el juicio posterior del líder del grupo, declarado culpable de todos los cargos en su contra y condenado a más de 100 años de prisión, en la práctica una cadena perpetua. En junio de 2021, la actriz fue sentenciada a 3 años de prisión, una pena considerablemente menor a la que enfrentaban los cargos originales, en reconocimiento a su cooperación con la Fiscalía. Cumplió su condena y quedó en libertad en 2023. El caso tuvo un impacto que trascendió ampliamente el ámbito judicial. La condena del líder de la organización a cadena perpetua, sostenida en buena parte por la cooperación de la propia actriz, permitió desmantelar por completo una red que había operado durante años bajo apariencia de programa de desarrollo personal, con sedes y seguidores en distintos países además de Estados Unidos. La confiscación de los bienes de los líderes del grupo permitió establecer un fondo de compensación económica para las mujeres afectadas, y el caso llevó a distintas agencias de protección al consumidor en Estados Unidos a emitir advertencias públicas sobre técnicas de control coercitivo dentro de organizaciones de autoayuda y crecimiento personal, alertando sobre señales como el aislamiento progresivo de la familia, la exigencia de entregar información comprometedora y el uso de jerarquías de obediencia absoluta. Decenas de mujeres fueron reclutadas dentro de ese círculo secreto a lo largo de los años, varias de ellas marcadas físicamente y sometidas a relaciones que no podían abandonar, sin arriesgar la exposición de sus secretos más íntimos ante sus propias familias y empleadores. ¿Cuántas veces el lenguaje del crecimiento personal esconde en realidad una jaula construida a base de vergüenza y silencio? Hollywood, California, febrero de 2001. Una joven de 22 años se arregla en su casa para salir esa noche con un actor que apenas empieza a hacerse conocido en la televisión estadounidense, ilusionada con una cita que llevaba días planeando con sus amigas. Él llega tarde, la llama varias veces para avisarle,
y cuando finalmente toca a su puerta, ella no responde. Mira por una ventana y cree ver vino tinto derramado en el piso. Se va, pensando que lo dejaron plantado. Dentro de la casa, la joven yace muerta, atacada con un arma blanca decenas de veces. El responsable de ese ataque no era una figura pública. Era un hombre que, como miles de personas cada año, había llegado a Los Ángeles persiguiendo una carrera como actor y terminó sosteniéndose con trabajos ocasionales. Portero de discoteca, técnico reparador de aires acondicionados. Su apariencia común y su oficio de reparador le permitieron moverse durante años por vecindarios residenciales sin levantar sospechas, entrando y saliendo de casas ajenas como parte de su trabajo cotidiano, muchas veces con la confianza de vecinos que lo conocían de vista y no dudaban en dejarlo trabajar sin supervisión directa, convencidos de que un rostro tan familiar no podía representar ningún peligro real. El patrón de violencia, se sabría después, no comenzó esa noche de febrero. Casi una década antes, en un suburbio de Chicago, Illinois, una adolescente vecina suya había sido hallada muerta en su propia casa, también atacada con un arma blanca. El caso quedó sin resolver durante años. Nadie relacionó entonces a aquel joven vecino, que por esa época todavía ni soñaba con mudarse a California, con el crimen que ocurría a pocas casas de la suya. Durante casi 2 décadas, el hombre repitió el mismo patrón en distintas ciudades. Aprovechaba su oficio y su capacidad de pasar inadvertido para entrar en las casas de sus víctimas, casi siempre mujeres jóvenes que vivían solas, seleccionadas al parecer por proximidad a los lugares donde había trabajado recientemente. En 2005, en el sur de California, atacó y mató a otra mujer de 32 años. En 2008, intentó atacar a una tercera víctima en Santa Mónica, que logró sobrevivir, forcejear con él y ofrecer a la policía pruebas determinantes en su contra, incluyendo restos de piel bajo sus propias uñas. Durante todo ese tiempo, la falta de coordinación entre departamentos de policía de distintas ciudades y estados y la ausencia de bases de datos genéticas plenamente interconectadas permitieron que los casos permanecieran sin relacionar entre sí durante años, incluso cuando algunos investigadores locales llegaron a sospechar, sin poder confirmarlo, que un mismo atacante podía estar detrás de varios de ellos. Los avances en el análisis forense de material genético terminaron por unir los puntos. La evidencia recolectada en la escena de 2001, la de 2005, la de la sobreviviente de 2008 y la del caso sin resolver de Illinois de los años 90, apuntaban al mismo hombre. Fue arrestado y llevado a juicio en Los Ángeles, acusado de 2 asesinatos y un intento de asesinato. En agosto de 2019, tras un juicio en el que la fiscalía presentó comparaciones genéticas de cada una de las escenas, un jurado lo declaró culpable de todos los cargos. El juez que dictó la sentencia calificó sus crímenes de despiadados y aterradores y señaló que, a donde quiera que ese hombre había ido, la muerte y la destrucción lo habían seguido, y lo condenó a la pena de muerte. Continuaba además pendiente de juicio por el caso de Illinois de los años 90, donde la víctima había sido una adolescente vecina suya durante su propia juventud. El caso se convirtió en un ejemplo citado por especialistas en criminalística para ilustrar la importancia de contar con bases de datos genéticas nacionales verdaderamente interconectadas entre distintos estados y departamentos policiales. Organizaciones dedicadas a la resolución de casos sin cerrar señalan este caso con frecuencia al argumentar a favor de mayor financiamiento y estandarización de los sistemas de comparación de ADN entre jurisdicciones, subrayando que la coordinación tardía entre distintas policías permitió que un mismo atacante operara impunemente durante casi 20 años, cambiando de ciudad y de estado sin que ninguna alerta cruzada lo señalara antes. 2 mujeres jóvenes perdieron la vida, una de ellas la noche misma en que esperaba salir con un actor que años más tarde se convertiría en una estrella de cine, y una tercera sobrevivió para ayudar a detenerlo. Casi 20 años separan el primer ataque sin resolver en un suburbio de Chicago del día en que finalmente se dictó una sentencia definitiva y pública. ¿Cuántas veces el hombre que repara la puerta de una casa es, en realidad, quien conoce mejor que nadie cómo forzarla? 10 historias, 10 rostros que el público conoció primero en una pantalla y después en la portada de un periódico judicial. Detrás de cada personaje querido hubo, en algún momento, una persona real capaz de romper la confianza de quienes menos lo esperaban. Una esposa, un compañero de reparto, un vecino, decenas de inversionistas, mujeres que buscaban crecer y terminaron atrapadas. Ninguna de estas historias se cuenta para entretener. Se cuentan porque ya ocurrieron, con nombres, fechas y sentencias reales,
Y porque el aplauso del público nunca fue garantía de nada, ni sobre un escenario ni puertas adentro de una casa. Si este recorrido te dejó pensando, cuéntanos en los comentarios cuál de estos 10 casos te resultó más difícil de creer. Y suscríbete para el próximo capítulo de esta serie.